Casemiro y Tchouaméni, muy compatibles. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día ATV, vídeo en el cual vamos a subrayar la compatibilidad posicional y táctica que desde mi punto de vista tienen tanto Carlos Enrique Casemiro como Aurelien Tchouaméni, porque mucha gente en los últimos meses, básicamente desde el fichaje Tchouaméni, ha entendido el fichaje de manera directa como que Tchouaméni es el sustituto natural de Casemiro. Y sin ser esto incierto, para mí hay que pensar mucho más en lo que también pueden conjugar y sumar ambos juntos en el terreno de juego. Porque yo soy de los que piensa que Casemiro y Tchouaméni van a coincidir mucho en el terreno de juego la próxima temporada. ¿Y por qué pienso que van a coincidir mucho? Bueno, hay que decir, para contextualizar todo esto, de dónde viene también tácticamente Tchouaméni con el equipo que ha estado jugando jornada tras jornada, es decir, el Mónaco. Y con el Mónaco, Tchouaméni, el conjunto monegasco jugaba un 4-2-3-1 claramente, donde el doble pivote estaba compuesto por el propio Tchouaméni y Fofana, que es un futbolista de cierto corte defensivo. Es decir, básicamente un doble pivote de manual. En un sistema en el cual él se ha encontrado durante muchísimo tiempo, entre comillas muchísimo, porque es muy joven, pero en este tiempo de crecimiento él ha jugado con otro pivote a su alrededor, y él jugando como una especie de 6 que tenía capacidad también para poder recorrer cierto volumen de campo ofensivo y poder llegar en la segunda línea, no para marcar gol a lo mejor o para dar la asistencia final, que en esas lides podía haber otros jugadores, y actualmente habrá en el Madrid otros jugadores, pero sí para suministrar apoyo al resto de elementos combinativos y asociativos del Real Madrid. Esto quiere decir que para mí computan muy bien. Casemiro va a ser un jugador en muchos momentos que esté en retaguardia cubriendo y Tchouaméni avanzando. Vamos a ver muchas veces un Real Madrid compuesto por una especie de falso 4-4-2, 4-3-3, donde Fede Valverde pueda estar de falso extremo derecho, Benzema y Vinicius arriba, y un centro del campo, por ejemplo, con Casemiro, Tchouaméni, y luego ahí tú le añades un Camavinga, o le añades un Toni Kroos, o le añades un, sobre todo, Luka Modric. Entonces, creo que son dos jugadores que se les va a etiquetar mucho mediáticamente como, bueno, Tchouaméni, el que va a ser, ¿no? El que va a coger el legado, el testigo de Casemiro. Bueno, tiempo muerto porque yo veo recorrido a Casemiro. Es verdad que viene de una temporada desigual, difícil físicamente para él, aunque hay que decir que en la Champions fue de menos a más, es decir, empezó bastante mal, pero en el partido más importante de la temporada terminó siendo clave a título defensivo, con cortes y distintas jugadas táctico-defensivas fundamentales para que el Real Madrid ganara la Champions. Y luego es que son dos jugadores que van a estar escalonados con el balón. Por lo tanto, para mí, tanto Casemiro como Tchouaméni pueden combinar, tanto defensivamente como ofensivamente. Y soy de los que piensa que Ancelotti va a apostar mucho por esta pareja en el centro del campo. Y a mí no me parece mal, porque yo confío mucho en la capacidad de llegada, no tanto de Casemiro, que me parece obviamente en muchísimas características un 5, y Tchouaméni no tan 5. Por eso creo que pueden conjugar bien y confío mucho en que Tchouaméni sea cada vez más 6-8 llegador, un jugador que llegue en segunda línea por sorpresa y con el buen golpeo que tiene de balón poder generar más ocasiones de gol, ¿no? Aparte del juego aéreo que tiene, que es realmente extraordinario. O sea que quería hacer un vídeo en referencia a esto antes de que veamos el primer partido de pretemporada del Real Madrid frente al Barça, porque va a ser fundamental también el funcionamiento de esta pareja, por la cual vamos a ver cómo Ancelotti apuesta. Y creo que es muy interesante. Habrá gente que haga comparativas extrañas, como decir, bueno, este doble pivote es demasiado defensivo, no hay construcción, no hay calidad, no hay buen pie. Bueno, para mí Tchouaméni tiene muy buen pie, tiene buen giro, muy buen giro, protege muy bien el balón y es un jugador que cuando tiene que tocar a dos toques te lo va a hacer. Y luego va a haber otros elementos subyacentes en el centro del campo, Kroos, Modric, Valverde, Camavinga, que van a estar ayudando a estos dos jugadores. Pero entre los pros y los contras, para mí tiene más pros que contras esta pareja. Y por otra parte, como digo, a nivel posicional,
entre Casemiro función 5 y Tchouaméni función 6, pues es algo que perfectamente puede conjugar. Ya con Fofana en el Mónaco lo ha hecho, con Casemiro perfectísimamente lo puede hacer, y es algo que quiero darle valor positivo, valor competitivo. Con esta pareja creo que podemos competir muy bien, y el Real Madrid cabe recordar que a la hora de ganar todo lo que ha ganado, ha sido muy importante su nivel defensivo por momentos. Y con una pareja Casemiro y Tchouaméni, en eso todavía vamos a ganar consistencia, físico, fuerza y energía de robo, que es también elemental. Aparte que Tchouaméni, Casemiro no tanto, pero Tchouaméni te va a ayudar más en la presión, y siendo un jugador que va también a atraer al equipo más que Casemiro para poder presionar. ¿Que Tchouaméni le podremos ver de 5? Pues por supuesto le podremos ver de 5, pero le hemos visto más tiempo de 6 que de 5 en su carrera deportiva. En Francia también le hemos visto de 5, le hemos visto con pareja con N'Golo Kanté, pero lo dicho, creo que es un lujazo lo que va a tener Carlo Ancelotti en el centro del campo, y esta pareja pienso que si están los dos físicamente bien, nos van a dar enormes alegrías. Chicos, como siempre, dejadme vuestro comentario respecto a esta cuestión táctica del Real Madrid. ¿Qué os parece Tchouaméni con Casemiro? Si lo pensáis muy compatible, si no tanto, si pensáis que tiene que jugar Tchouaméni como único pivote defensivo, en fin, lo que sea, como siempre, me lo dejéis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.